24 AM. Un velorio de alto riesgo atemorizó a vecinos de Conchalí. Se registraron disparos, fuegos artificiales y batucadas. Mala noticia para los consumidores. El precio de las cuentas de la electricidad tendrán un alza cercana al 14%. Esto luego de 4 años de permanecer congeladas. Desde el gobierno aseguran estar buscando mecanismos para amortiguar el incremento. Hay alerta máxima en Estados Unidos por la llegada del huracán Idalia, que se está fortaleciendo y podría aumentar de categoría. Masiva evacuación en el estado de Florida. 6 de la mañana, 30 minutos. ¿Cómo están? Buenos días. Le damos la bienvenida para este día miércoles, mitad de semana, con todo el ánimo y la energía. Después Vamos que se puede. de haber disfrutado, imagino, a Luis Miguel, ¿no? Hoy sí vengo con poquita voz, sí, espectacular. ¿Todo bueno? ¿Lo pasaste Mira, bien? Luis Miguel debe estar al 80% vocalmente. Ya, mejor Hoy día, que los primeros dos. mejor que los primeros días, dos de conciertos, todas ¿no? maneras, Ok, por los ya. registros que yo vi, por lo que me han contado, gente que ha ido acá, había días que prácticamente no cantó. Debe estar al 80%, pero en actitud está, no sé, al 300%. Mira. Así que, nada, se compensa, se agradece. bueno. Un Luis Miguel simpático. Yo nunca lo había visto en esa faceta. Y lo había ido a ver varias veces. Y la verdad, es el mejor show, Bueno, a mi juicio. ok. De todas maneras. Mejoró Así que hasta aquí el cuello. estamos, sin voz. Mejoró hasta el cuello. No, igual me duele, pero no importa, no importa. Estamos resistiendo. Exactamente. Después de dormir muy poco, además. Muy bien. Oye, nuestra pantalla dividida ahí, como habitualmente lo hacemos, como despierta nuestro país ahí en distintas zonas para comentar con ustedes e informar con todo lo acontecido en las últimas horas. ¿Te parece que Vamos a hagamos una pausa, ¿sí? Por favor. 6:31, volvemos de inmediato. ¿Con Luis Miguel? No, después. Vamos a escucharlo más rápido. Seis de la mañana con 38 minutos. Les contábamos esto en titulares. Con balazos y fuegos artificiales se realizó un velorio a un barrista, todo esto en Conchalí. Vamos a revisar las principales noticias policiales junto a Fabián Collado. Fabián, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muchas gracias y buenos días a Carla, Gustavo. Claro, cerca de las 10 de la noche la población Juanita Aguirre de la comuna de Conchalí, los vecinos estaban asustados por bombazos o fuertes ruidos que lo asociaron a disparos, que es bastante común. Pues bien, es así como inmediatamente denunciaron aquello a Carabineros, los cuales ya tenían alerta respecto a un velorio calificado de alto riesgo, el cual iba a estar desarrollándose en la comuna de Conchalí. Por lo anterior, llegaron al lugar y pudieron verificar de que se trataban de fuegos artificiales. Por lo anterior, por altoparlante, le dijeron a los más de 100 asistentes a este velorio de alto riesgo, el cual era, en recuerdo de un reconocido hincha de Colo-Colo, quien falleció durante las últimas horas, que depusieran su actitud, que dejaran de lanzar estos fuegos de artificio que ustedes ven en pantalla, pero no hicieron caso. Por lo anterior, el control de orden público, que ya tenía un servicio especializado desplegado en los alrededores, tuvo que estar con los elementos disuasivos, fundamentalmente con el carro lanzaguas, con el fin de poder controlar la situación y para que ya en definitiva se retiraran del lugar. Esto duró aproximadamente 2 horas en la zona norte de la región metropolitana. De hecho, por lo anterior es que hubo también lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de Carabineros con el fin de que esto ya parara, cesara, para darle tranquilidad a los vecinos del sector. Luego de las 12 de la noche aproximadamente, ahí es cuando ya todos los asistentes, los 100 aproximadamente que se encontraban en los alrededores, se retiraron del lugar. No hubo detenidos, no hubo personas lesionadas a raíz de esta situación. Vamos a revisar parte del ambiente de lo vivido ayer en la zona norte de la región metropolitana y también las declaraciones de Carabineros. Mira el guanaco, como tira agua. Mira. ¿Viste, amor, cómo tira agua el guanaco? Sí, va a tirar a la gente para los lados. Mira acá. Tuvimos una denuncia por el lanzamiento de fuego artificio y desórdenes públicos ocasionados en la comuna de Conchalí. Personal de control de orden público realizó sus protocolos correspondientes, interviniendo en el lugar
con el lanzamiento de agua y gases lacrimógenos, lo cual obviamente posterior a la intervención de ellos, ¿cierto?, fue controlado y estos individuos se retiraron del lugar. Había un velorio catalogado por nosotros como riesgo bajo, en donde teníamos predispuesto ya un servicio para, ¿cierto?, poder intervenir en el sector. De todas maneras, Carabineros va a estar alerta durante las próximas horas para que no continúen los desórdenes. Ojo, Carabineros no tiene denuncia directa o alguna comprobación de que existieron disparos. Muchos vecinos asocian ruido de los fuegos artificiales como disparos percutados. Es un análisis que tiene que realizar Carabineros de todas maneras, pero hasta el minuto lo concreto fueron estos fuegos artificiales, también escaramuzas que se generaron en contra de Carabineros, objetos contundentes que fueron lanzados al control de orden público, pero afortunadamente no hay personas lesionadas a raíz de estos hechos. Vamos a revisar otras informaciones. Nos trasladamos a la comuna de Ñuñoa. Ustedes recuerdan a la reconocida doctora Carolina Herrera, la cual es panelista de diversos programas de televisión, ha estado en el Buenos Días a Todos, también en diferentes notas de 24 Horas Central. En definitiva, ella se encontraba junto a su familia al interior de su domicilio que ustedes están viendo en pantalla, ubicado en calle Luis Pereira, entre las 9 y 10 de la noche. No se percató que delincuentes ingresaron y se llevaron su vehículo, robaron su automóvil. ¿Cómo fue todo esto? Según la situación que se ha podido establecer por parte de Carabineros, es cuando llega su marido cerca de las 10 de la noche y se percata de que habían sido víctimas de la delincuencia. Hace un tiempo atrás, el 27 de junio, delincuentes rompieron ventanas y puertas para entrar, le llevaron joyas, dinero en efectivo, diversas especies, además de copia de llaves de 2 autos, un automóvil le robaron junto a otras especies de valor. Posiblemente ahora los delincuentes regresaron para robar otro de los vehículos porque no se ve nada forzado, ni siquiera esquilas de vidrio en el piso, es lo que llama la atención. Por lo mismo, la reconocida doctora realizó la denuncia ante Carabineros, los cuales estuvieron realizando los respectivos peritajes. Vamos a escuchar sus declaraciones y también de la policía uniformada. Se ha quebrado la confianza una vez más. 6 veces ha sido asaltada mi casa. Hoy día me han robado de la puerta de la vereda de mi casa mi auto, que es mi herramienta de trabajo. No es un auto ostentoso. Si alguien lo puede ver, por favor que me avise, porque es mi arma de trabajo. Yo veo pacientes, hago turnos, trabajo sábados, domingos y hoy siento que nos han vulnerado. Bueno, entonces es el pesar de la reconocida doctora Carolina Herrera, la cual realizó la denuncia ante Carabineros. Diversos peritajes se van a realizar al respecto, análisis de cámaras de seguridad que puedan existir en el entorno, donde más de 6 veces ha sido víctima de la delincuencia, y por eso es que hace el llamado a cualquier persona que vea su vehículo, que vea parte de las especies que ya la han sustraído en el pasado, que inmediatamente denuncie aquello ante Carabineros, donde, imagínense, 6 veces haber atacado su hogar un grupo de delincuentes. Posiblemente puedan ser las mismas bandas organizadas, parte de los detalles que está analizando Carabineros, pero no se puede estar tranquilo en ningún lado. Afortunadamente no estamos hablando de hechos que la hayan violentado directamente a ella, no estamos hablando de una intimidación, pero de todas maneras verse violentado de esta manera cuando se irrumpe en el hogar, pues bien, es parte de lo que vivió la doctora Carolina Herrera ahí en su domicilio de la comuna de Ñuñoa, muchachos. Qué rabia, ¿cómo vives sin esa tranquilidad que te tiene que dar tu hogar? ¿Y qué tienes que hacer? Cambiarte de casa. ¿Quién gana? La delincuencia. Es todo el mundo al revés al final. 6ª vez, ¿no? La impotencia. O sea, la gracia sería poder quedarte en tu casa tranquila, pero a esta altura me imagino que se estará evaluando en esa familia poder cambiarse de casa, lo que obviamente es una derrota para las personas y un triunfo para los delincuentes. Claro. Lo mismo que temor, con el funeral narco, sí, que no sé ya cuántos llevamos, ya perdimos la cuenta de cuántos funerales de alto riesgo les hemos mostrado. Gracias, Fabián, que tengas un buen día. Abrazo. Todo pasa en 24 horas. Un incendio consumió una oficina y habitaciones de una empresa de buses en Estación Central. El siniestro ocurrió en la calle San Javier con San Borja, lugar hasta donde se trasladó bomberos, luego que comenzaron las llamas en los pisos superiores, donde se ubican los dormitorios de los trabajadores. En total, 10 personas fueron evacuadas, ninguna de ellas resultó con lesiones. Según los testigos, la luz se habría cortado en 2 ocasiones antes de iniciarse el fuego, por lo que se cree que esta podría ser la causa del siniestro.
Hernán Chacón, uno de los 7 militares condenados por el asesinato de Víctor Jara en 1973, se suicidó con un disparo cuando la Policía de Investigaciones lo fue a detener en su domicilio en la comuna de Las Condes. Sí, el militar en retiro de 86 años pidió autorización a los funcionarios de la PDI para ir a su dormitorio, supuestamente a buscar remedios, y fue en ese momento en que se disparó. El gobierno, junto al CONPIN, informó que la cantidad de licencias médicas emitidas disminuyó por primera vez desde 2018. Más de 60.000 millones de pesos en ahorro por concepto de no pago de licencias médicas fraudulentas fue parte del resultado del primer balance del plan de fiscalización a emisores de estos documentos. A 6 meses de su implementación, 402 médicos fueron controlados y 347 suspendidos. Y un estudio de CLAP-SUC muestra que mientras la inflación anual en el país es de un 6,5%, los medicamentos suben en promedio mucho más que esa cifra. ¿O no, Dani Linares, que nos tiene un adelanto respecto a esta información? Dani, buen día. Hola, Dani. Claro, el IPC de los medicamentos está del orden del 10,6%, mucho más que el IPC de la canasta básica, con medicamentos, por ejemplo, para tratamientos crónicos como la diabetes, como para enfermedades del sistema nervioso central, que son los más caros en respecto al costo de bolsillo que tienen que invertir cada uno de los pacientes para comprar estos medicamentos. Sobre este estudio, los alcances del mismo y también la realidad que viven hoy los chilenos para poder comprar medicamentos, lo vamos a abordar en algunos minutos más aquí en 24 AM. Muy bien, ya volvemos contigo entonces y esa información. Gracias, Dani. Hasta un ratito más. Vamos a ir a una pausa. En 24 horas. Vamos a ir a una pausa, son las 7:05. Se está dando cuenta de una situación en el tránsito por parte de Transporte Informa, que dice: atención, Mirador Azul estará cerrada varias horas entre Avenida Vicuña Maquena al norte y sur debido a trabajos de reposición de un poste que fue derribado tras el choque de un vehículo. La alternativa es por calle Barcelona. Esto ya está generando algunos problemas a esta hora, así que a tomarlo en consideración aquellos que tienen que transitar por Vicuña Maquena. Ok, muy bien, vamos a la pausa con esa imagen desde la comuna de Providencia con nuestro móvil que está circulando por las calles acá en la región metropolitana. 7:06. Ya volvemos con la información del tiempo. Iván Torres. Tiempo. Con Luis Miguel. Obvio. Aún disfrutando nuestra compañera Carla, ¿no? ¿Cómo le va, Iván? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí. Buenos días. Escuchaba Iván, ¿no? Que no escuchaba Iván. Sí, no, yo preguntaba si era karaoke. Nada. Mira, todos esos peladores que dicen que no canta, que es un doble, puros chantas, mentira. Canta. Es él y canta. Ya. No está al 100, Pero canta. Pero canta, estará al Qué bueno. 80, Iván. Claro, pero los primeros 2 conciertos, o sea... No, es que ahí cantaba menos porque estaba un poco, afectado. claro, pero era un poco karaoke. Ya, pero si es humano, se puede enfermar. Si no, obvio. Ya. O sea, Oye, podríamos decir que no llueve, pero gotea. ¿Ah? no sé, eso nos va a tener que contar Bajándolo usted porque estamos... Claro. Mire, Iván, he mirado varias plataformas distintas, Ya. Y todos yo están ninguna, diciendo... yo ninguna. No, yo varias. Y he visto a colegas suyos diciendo esto mismo. Que vienen como varios sistemas frontales y por lo tanto tendríamos varios días de lluvia a partir del sábado. De hecho, si uno mira, dice sábado, domingo, lunes, martes, como hasta el miércoles, jueves de la próxima semana. Bueno, ¿Usted no dice eso? estoy de más, me voy. No, ya, pues, juégatela. ¿Qué va a pasar? Oye, estoy justamente aquí, yo hoy día estuve analizando muy temprano. Tengo algunos detalles, pero vamos a ver qué pasa el día de hoy. Después les cuento cómo están los próximos días. En la imagen podemos ver todavía el anticiclón bastante fuerte, muy reforzado, que algo de inestabilidad en la zona centro-sur del país con algunos chubascos locales en la región del Maule, hacia el sur del Maule, la región de Ñuble, Biobío en la mañana, algunos chubascos locales, todavía con precipitaciones incluso hasta ahora en la región de la Araucanía, especialmente al interior, la región de los ríos y los lagos, pero en general es muy poco lo que está presente en esa zona. Porque la alta presión todavía está fuerte y ya aproxima ese tremendo sistema frontal que se ve en la imagen. Pero vamos con el detalle. Para el pronóstico para Santiago el día de hoy, con cielo nublado en este instante, pero va a quedar con escasas nubes, prácticamente despejado, con una máxima de 19 grados. Veamos detalles para todo el país. Comenzando por la zona norte. Esperamos que despeje Arica, sin embargo Iquique se mantiene nuboso, Antofagasta nublado parcial, se nubla rápidamente en la tarde, Copiapó cielo despejado, la hacen a despejada con 20. La región de Valparaíso también esperamos cielo despejado,
Rancagua, parcial, también Talca, Chillán, Concepción, pero atención porque en la mañana se pueden producir todavía algunos chubascos. Ha estado con chubasco, Ñuble también, parte de la región del Maule, pero en general son muy débiles. Una máxima de 13 grados Concepción. La región de la Araucanía también con chubascos matinales, sin embargo al interior, por ejemplo, en Pucón, Villarrica, estos van a estar hasta la tarde, después queda parcial con 11. También nublado, variando a parcial en Valdivia, Osorno, Puerto Montt, con chubascos locales muy débiles, máxima de 10 a 11 grados y Quellón parcial con 9 grados. La región de Aysén, en Coyhaique, se estima una máxima de 7 grados con chubasco, Chile Chico parcial con 8. Puerto Natales, aguanieve, máxima de 6. Punta Arenas parcial, la noche se nubla con chubascos y Puerto William con aguanieve, especialmente en la tarde, una máxima de 7 grados. Veamos detalles para los próximos días. Y aquí vamos a hilar más finito, ¿eh? Este jueves 4 y 22 nublado, el viernes 8 y 16. El viernes podrían haber chubascos solamente en precordillera. Estamos hablando de cifras muy bajas, solamente un par de milímetros. El día sábado, aquí tengo ya todos los análisis hechos, el día sábado, muy débiles, 2 a 7 milímetros y en la tarde. El día domingo, 2 a 8 milímetros, especialmente el sector oriente y precordillera. Eso quiere decir que el centro de Santiago podría tener muy pocas lluvias, tanto el sábado como el domingo, pero esto está más orientado, a pesar de que son montos muy pequeños, porque esto se ha ido debilitando desde mi punto de vista. Van a ser montos muy pequeños en el centro, y es más que nada el sábado en la tarde, domingo gran parte del día y el lunes nublado, y el martes podría haber algo nuevamente, pero en precordillera. Así que ese es el panorama que yo tengo. A pesar de que los celulares, y como tú dices, otros colegas anuncian otras cosas, yo me quedo con este análisis que he realizado para TVN y todos los que nos ven y nos escuchan. Oye, Iván, espérate. Y ahí estamos hablando de la región metropolitana, pero ese mismo sistema frontal llega a la zona centro-sur, porque también estamos bien atentos a lo que pasa en las zonas donde ya tenemos mucho nivel de afectación después de las últimas lluvias, ¿no? Pregunte nomás, yo le tengo todo acá anotado porque son muchas informaciones que tengo. Es que lo sé, por eso te veamos. pregunto. Sé que tienes región de O'Higgins. A ver. Veamos. Me van a perdonar, pero me voy a tener que poner lente ya hasta ahora. Chubascos débiles. Nada que hacer. El día sábado, domingo y lunes. También chubascos débil débiles. en O'Higgins. O'Higgins. Monto estimado, ¿ya? Entre sábado y lunes, 8 a 15 milímetros. Ok. Región del Maule. Chubascos, viernes, sábado y domingo. Monto estimado 10 a 15 milímetros. Nada, para esa zona. Región de Ñuble. Precipitaciones también. Chubascos en realidad viernes, sábado, domingo. Con montos estimados 10 a 18 milímetros. Un poquito más. El Biobío, el monto estimado de 15 a 20 milímetros, pero también son precipitaciones en general todas de carácter débil. Ya. Así que Qué yo bueno, creo Iván. Qué buena noticia. que esta noticia, que también la vi yo en un diario, de que esto es muy similar a lo que pasó, por lo menos yo no estimo que es así. Por el contrario, veo precipitaciones dispersas y además en general con montos bajos. Estamos hablando de 3 días que no va a llegar más allá de 20 milímetros. Entonces, para mí son montos bajos. Perfecto. Excelente noticia. Sí, ¿cuándo podríamos hacer un pequeño adelanto para las fiestas patrias, Iván? No, falta mucho. Ya. Son normalmente 10 días antes. Ok. Claro, yo sé que hay una web que ya dijo que llovía esos días, pero de verdad que son pronósticos estadísticos. Esa web dice que vienen centellas, relámpagos, todas las cosas. Sí, no, yo Así descarto eso. no Ahora, les yo vamos sé a que creer están hasta que usted lo preocupados diga, por la Iván. hora del partido, porque ya me han llamado varias veces, del día sábado, ¿no es cierto? Que es a las 3 de la tarde, según entiendo. Exacto. Mira, lo más probable es que a esa hora no esté lloviendo, Ya. pero cuando termine el partido van a comenzar las primeras gotitas. Ok. Ya, que haya lluvia de goles. Para los dos lados sería importante. Ya. No creo. Perdón, no tengo tanta fe. Gracias, ya, Iván, Iván. que te vaya bien. Nos vemos, que esté muy bien. tengas buen Chao, día. chao. Iván, nos vemos. Que esté muy bien. Ya, vamos con, mira, la Policía de Investigaciones, que descubrió un nuevo método de estafas para engañar a los usuarios de aplicaciones de transporte. No te puedo creer. Mira. La creatividad del delincuente. Una vez más, Sofía Carrizo, te escuchamos para que nos puedas advertir y sobre Para no todo caer, exacto. a quienes conducen estas aplicaciones, que no son pocos en nuestro país. De hecho, hay mucha gente que trabaja en esto. Te escuchamos. Buen día. Hola, Sofía.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Y tal como lo mencionan, creatividad que finalmente se utiliza para el mal, porque me imagino que más de alguna persona, algún familiar, la gente en su casa ha solicitado alguna vez un servicio de transportes a través de una aplicación. Pero cuando lo hace, cuando anda justo de tiempo, anda apurado, es muy tarde. Bueno, hace esta solicitud del viaje, es aceptado por un conductor, pero mientras espera ve que pasan y pasan y pasan los minutos y el auto, el vehículo que solicitó, se da unas vueltas tremendas. Incluso puede ser que lo haya solicitado a 2 cuadras de su casa. Ahí se encontraba el vehículo, pero se va a dar una vuelta gigante que finalmente a veces uno anda apurado y decide cancelar. Bueno, ¿qué pasa cuando uno cancela? Se les cobra una multa y que finalmente, y hay que tener harto ojo con esta situación, porque si le pasó a la gente en su casa, usted que nos está viendo, pudo haber sido víctima de una estafa sin precedentes que se registra en nuestro país y que da cuenta finalmente esto la Policía de Investigaciones, quienes estaban investigando a un profesional en el marco del tráfico de armas. Pero al momento de allanar su vivienda se percatan y les llama la atención un computador, un sistema en el cual estaba conectado casi 20 celulares, 18 en total. Tenemos declaraciones de las personas que nos cuentan sus relatos, que dijeron que han vivido una situación de estas características al momento de solicitar un auto, y también la investigación por parte de la Policía de Investigaciones que nos dijeron. Los invito a revisar las siguientes declaraciones. Uno está apurado y se da cuenta que el Uber no avanza hacia tu dirección, sino que se mueve hacia otro lado y se empiezan a dar vueltas medias extrañas, porque de repente están muy cerca y se van a dar vueltas muy lejos para llegar supuestamente a tu destino, y a veces ni siquiera llegan. El problema de hacer eso es que te cobran a ti como usuario porque no esperaste al conductor. Cuando uno generalmente cancela el viaje, el cobro te lo hacen a ti generalmente. Y después me cobran con una tasa como de 800 pesos. Esta persona compraba en el extranjero y declaraba como parte de pieza de vehículo lo que era un cañón de un arma. Y encontrábamos revisando con el fin de encontrar la munición y otro tipo de armas, nos percatamos de la presencia de un computador, un notebook, que mantenía conectado alrededor de 18 teléfonos celulares. Al consultar a la persona que ya estaba detenida y renunciando a su uso de guardar silencio, manifestó que él realizaba estafa o fraude a la empresa Didi y Uber, creando viajes ficticios. Claro, y lo escuchábamos, finalmente autor confeso de la vulneración a 2 aplicaciones de servicio de transportes, ahí lo mencionaba, Uber y también Didi. ¿Cómo se le denominó a este hallazgo la granja fantasma? Porque, ojo, esto no tenía ningún precedente en nuestro país. Se había visto en Perú hace varios años atrás, pero finalmente aterriza en territorio nacional. ¿Y cómo finalmente operaba esto? Bueno, ahí veíamos también en las imágenes este computador con 18 celulares conectados a este sistema, los cuales mantenían un GPS, lo cual les permitía moverse y generar esta localización falsa. Aceptaban los viajes de los mismos usuarios, quienes inocentemente buscaban llegar a su destino, pero él obviamente generaba este recorrido que era finalmente eterno, hacía que se demorara mucho llegar el vehículo a donde estaba solicitando la persona el viaje, y hace que finalmente el usuario cancele este recorrido, generando este cobro, esta multa, llegar directamente a los bolsillos de estas personas. Pero que hay que tener en cuenta, porque también, además del usuario, también es víctima de esta estafa las mismas empresas que son de esta aplicación de transporte. Tenemos las recomendaciones por parte de los mismos expertos a lo que hay que tener ojo. Los invito a revisar también las siguientes palabras. Podemos aumentar la exigencia de quién puede ser un conductor, o podemos aumentar la exigencia de cuánto tiempo tienes que tener tu cuenta bancaria sin moverla. Que debieran colocar más restricciones en la inscripción de sus conductores, ¿ya? Y lo otro, que pudiesen contar con una tasa de cancelación.
Claro, y lo escuchábamos, recomendaciones, aumentar quizás los requisitos para los conductores, por ejemplo, para ser parte de estas aplicaciones que son solicitadas por muchas personas para dirigirse a un destino cuando se sabe que muchas veces se piden cuando anda apurado, anda ajustado de tiempo, cuando es muy tarde, y la única forma en muchos casos es solicitar un vehículo, lamentablemente lo que mencionaban ustedes en un principio, una creatividad que se utiliza para mal y que muchas personas, al menos en los relatos que recopilamos a través de las mismas personas, dicen que le ha pasado y que el auto se da 1000 vueltas y finalmente no llega donde realizaron esta solicitud en el punto para iniciar este viaje, Carla y Gustavo. Ya, pero ahí está la información y las recomendaciones para no caer en este engaño, ¿no? Así que muchas gracias, Sofía, por toda esa información. Gracias, Sofía. Un buen día. Economía. Ya, pucha, lamentablemente esta es una muy mala noticia para el bolsillo, sobre todo de los chilenos que son los mayores consumidores de electricidad. Las cuentas... ¿Cuánto va a subir? No, espérate, siéntate. Las cuentas podrían subir hasta un 50% para aquellos que tienen el mayor consumo de luz. Esto es mucho. Demasiado. ¿Cuáles son los factores? ¿Por qué esta alza? Vamos a preguntarle a Pamela Naya. Hola, Pamela. Buen día. Hola, sí, muy buenos días. Todavía son buenos porque todavía no se sube la luz y hay que decir que todas estas proyecciones son por un informe de la Comisión Nacional de Energía, porque en el Ministerio dijeron, mientras no se dé a conocer un decreto, no se sube la cuenta de la luz. Pero sí es preocupante porque hay que decir que las tarifas estuvieron congeladas desde el 2019, digo, del final del estallido social hasta la fecha. Entonces, esta sería una segunda alza. Así entonces, ustedes hablaban más o menos de cuánto podría subir en general, pero se hace diferenciaciones. Están los consumidores de bajo consumo de luz, que vendrían siendo todos los hogares, algunos de 350 kilowatts hacia abajo. Están los que consumen de 500 hacia abajo y están las otras grandes empresas ya que consumen de 650 e incluso muchas más. Respecto de nosotros, de los hogares, ¿cuánto nos podría subir la cuenta de la electricidad? Pues bien, sería un 14%. Esto es un 5% del alza correspondiente al servicio y un 9% del IPC. Eso sería aproximadamente. En el caso de las pymes están más preocupados porque tienen un consumo mucho mayor y por tanto el alza que se proyecta es muy cercana a la que decías tú, Carla. Y por supuesto las grandes empresas ya podrían tener un alza cercana al 80%, pero ahí estamos hablando de grandes compañías. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, para poder estabilizar el precio se creó un mecanismo muy similar a lo que es el mecanismo de estabilización de precios del combustible, que puede acumular una deuda, decían, de 1.800 millones de dólares. Pues bien, este mecanismo, dicen expertos, ya está sobreexigido. Entonces está la obligación de tener que subir las cuentas, pero esto sería, de acuerdo, dicen en el gobierno, cuando se concrete, de llegar a concretarse, sería de forma paulatina. Vamos a escuchar lo que dicen personas respecto de cómo les afectaría esto. Terrible, porque siempre va a salir afectado el consumidor final, porque esos recargos siempre van a ser para el consumidor final. ¿Y quién es el consumidor final? La población en general. Afecta para el bolsillo, claro, porque todo sube menos el sueldo. Una nueva alza nos afecta porque llegamos todos con las justas a fin de mes. La mayoría se ocupa con electricidad, así que duele para todo. Bien, yo les hablaba de este mecanismo y cuáles son los factores que inciden ahí para que se tenga que recomendar que hay que subir el alza o hay que subir el precio de la luz, quiero decir. Bueno, vamos a escuchar una de las explicaciones. La componente 70% se estabilizó el 2019, producto del estallido social. Y ese mecanismo de estabilización no cumplió su objetivo y hubo que hacer otro mecanismo de estabilización el año pasado, pero con un problema adicional, que había una deuda acumulada de 1.350 millones de dólares. En el fondo, la estabilización venía ya con esa mochila grandota. ¿Qué es lo que ha pasado en estos meses? Dado que los precios de energía que nosotros pagamos están en pesos, el traspaso a pesos en función del dólar, el IPC y que algunos contratos dependen de los combustibles, nos ha jugado una muy mala pasada.
Bueno, pero yo les decía al comienzo de este despacho que el ministro de Energía dijo que mientras no haya decreto no hay alzas. De todas maneras, se están preparando una serie de medidas para que los usuarios no se vean tan afectados. Y además, junto al ministro vamos a escuchar algunos consejos para poder ahorrar mejor la energía. En el contexto de nuestra agenda legislativa, junto con el Senado, estamos estudiando mecanismos focalizados de protección tarifaria que nos permitan llegar a los clientes más vulnerables. Hay una serie de electrodomésticos que mantienen esa lucecita roja. Si uno los desenchufa, dejan de estar consumiendo. Los hervidores de agua consumen una gran cantidad de energía. Bien, a desenchufar todo dentro de la casa, entonces, bueno, son las recomendaciones para los consumidores domiciliarios, es decir, para nosotros, obviamente que una pyme no puede tomar estos consejos porque les es mucho más difícil ahorrar y lamentablemente decían que van a tener que pasarle, por ejemplo, el alza a los consumidores. Pero lo cierto entonces es que en algún minuto va a venir un alza en el precio de la luz, al menos para los hogares sería de aproximadamente un 14%. Ya, qué complejo, ¿ah? Bueno, en un contexto de encarecimiento de prácticamente todo. Vamos a ver cómo la ciudadanía también puede empezar a enfrentar estas alzas ahora en materia eléctrica. Gracias, Pame. Buen día. Buen día, Pamela, que estés bien. Todo pasa en 24 horas. Una pasarela peatonal, ahí que está viendo en pantalla, está ubicada en la ruta que une a Mejillones con Antofagasta, quedó en el suelo luego que un camión que superaba las medidas permitidas chocara con la estructura. Sí, según información policial, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 64 en la ruta 1. A raíz de esto, se inició un corte de ruta en el lugar, causando desvíos. Por otra parte, no hubo personas lesionadas tras este hecho. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley de usurpación que busca regular los delitos de ocupación ilegal de inmuebles. Sí, la iniciativa pasó a su tercer trámite constitucional que será votado este miércoles en el Senado. En la instancia fueron rechazadas todas las indicaciones presentadas por el gobierno, a excepción de la norma relacionada con el Catastro Nacional de Campamentos. Una de las más importantes para el Ejecutivo era una indicación que buscaba revertir la legítima defensa privilegiada. Sin embargo, eso no se logró. Tras 8 meses de trabajo, el presidente Gabriel Boric va a presentar el Plan Nacional de Búsqueda, que tiene como objetivo esclarecer las circunstancias de desaparición o de muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, durante la dictadura. El lanzamiento de este plan coincide con el Día Nacional del Detenido Desaparecido. Y este miércoles comienza el pago de la primera nómina del bono de recuperación de enseres para los damnificados por el sistema frontal que azotó la zona centro-sur de nuestro país. En esta primera etapa, el aporte va a llegar a cerca de 2.000 familias en tramos que van desde los 375.000 hasta 1,5 millones de pesos, dependiendo del grado de afectación de la vivienda. Todo pasa en 24 horas. Ya, vamos a algo de lo que ya habíamos entregado un adelanto. Atención a estos datos porque la inflación anual del país sabemos que está más alto del rango meta, un 6,5% ahora. Pero, sin embargo, de acuerdo a un estudio de Clapes UC, los medicamentos han subido en promedio mucho más que eso. ¿A qué se debe? Vamos con Dani Linares. Nuevamente el contacto contigo, Dani. Hola, Dani. Claro que sí, volvemos a comunicarnos para poder entrar en el detalle de este estudio. Estamos con Julio Peña, investigador principal de Clapes UC, para hablar de esta medición que en realidad toma los medicamentos para el uso de enfermedades crónicas, ¿no? Es lo que se va midiendo en esta base que se publica mes a mes, ¿no? Sí, son 10 enfermedades crónicas, las de mayor frecuencia en la población chilena. Seguimos diariamente los precios online en las 3 principales cadenas de casi 100 productos. Que están distribuidos en estos 10 grupos de problemas de enfermedad. Y efectivamente lo que ha ocurrido es que desde mayo la tasa de incremento en los precios de este grupo de medicamentos está superando al IPC del INE. El IPC del INE ha estado cayendo desde agosto del año pasado, pero desde julio del año pasado el precio de las medicinas que nosotros seguimos se ha ido incrementando, al principio a una tasa más lenta que lo del IPC, que era muy alta. En agosto del año pasado el IPC del INE llegó a subir 14% en términos anuales,
Por suerte ha caído. Recién dijeron que ahora en julio, si lo comparas con julio del año pasado, el incremento fue de 6,5, pero en el caso de este grupo de medicamentos que nosotros seguimos, en julio, comparado con julio del año anterior, el incremento fue de 11%. Julio, en ese caso, la dificultad se ve en quienes ofertan estos productos, estas tres cadenas de farmacia, o bien la disponibilidad de la oferta de los productos en base a cada una de las enfermedades. Bueno, esa es la pregunta del millón. La verdad que llevamos varios años en Chile discutiendo esto. Para ser honesto, no lo sabemos. Solamente la gente de la industria tiene la verdad. Los que somos foráneos de la industria no lo sabemos. Pero sí llama la atención que en los 10 grupos de enfermedades para los cuales nosotros seguimos medicamentos, los porcentajes de incrementos son bastante disímiles. Por ejemplo, en julio, los que más subieron son 2 medicamentos que se utilizan para tratar diabetes tipo 1, subieron 17% en términos anualizados. Mientras que hay otros, por ejemplo, tenemos cerca de 12 productos que se usan para tratar insuficiencias cardíacas. Ese conjunto de productos subieron en términos anuales en promedio 3%. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿por qué se producen estas diferencias tan fuertes? Y pueden ser distintas razones, pero en ese caso particular, una cosa que llama la atención es que estos productos que han subido más fuerte los para tratar diabetes son justamente productos donde hay muy pocos laboratorios. Tenemos 2 moléculas o principios químicos que están en la base de estos medicamentos. En uno de ellos solamente hay un laboratorio y en otros hay 3 en el otro. Mientras que en el caso de la insuficiencia cardíaca hay 5 principios activos o moléculas y en cada uno de ellos en promedio hay entre 4 y hasta 8 laboratorios, que son en principio rivales entre sí. Entonces la pregunta que surge es ¿por qué se produce esta diferencia en algunos casos tan pocos laboratorios y en otros casos más? Esto tiene que ver con deficiencias fuertes que tenemos en Chile en la facilidad para registrar nuevos medicamentos, para registrar las bioequivalencias que tengan resultados terapéuticos equivalentes a otros que ya están en el mercado. Todo eso funciona lento y tiene que mejorarse. En ese caso, cuando lo comparamos, por ejemplo, con el paracetamol, que también está dentro del estudio porque se utiliza para algunas enfermedades crónicas, que viene a la baja, ¿no? En una bastante agresiva, 16%, si no más bien no recuerdo la cifra, pero ahí hay mucha oferta de paracetamol hoy día en el mercado. Claro, exactamente. O sea, este es un mercado que es complejo. Los mercados se definen a veces por los principios activos, las bases de las moléculas que están que crean el efecto en las medicinas, y a veces también incluso por la forma farmacéutica. No es lo mismo cuando un medicamento tú lo ingieres como un comprimido o si es inyectable. Entonces, y obviamente influye si los medicamentos se venden con marca o no. Los laboratorios hacen esfuerzos para que los médicos receten productos con marca, que típicamente son más caros, muchas veces sin que tengan ninguna diferencia en el fin terapéutico con otros que son vendidos sin marca y que son mucho más baratos, los genéricos. Y hay un esfuerzo también de la medición de poder considerar los precios de oferta, ¿no? Porque las cadenas de farmacia en general tienen ofertas por producto y eso también está considerado en el estudio. Incluso se hace la distinción entre la variación del precio oferta y la variación del precio lista. Sí, efectivamente, el precio oferta te refiere a los descuentos. Los descuentos, lo que nosotros medimos son descuentos que son de acceso universal, es decir, que cualquier chileno puede acceder a ellos sin haber firmado un contrato de adhesión con alguna de las cadenas de farmacia, sin que necesariamente tenga que dar su RUT, sino que es de acceso universal y abierto. Y lo que uno observa efectivamente es que los precios difieren, normalmente conviene buscar los descuentos, pero en esos precios las variaciones son muy volátiles. De mes a mes eso varía mucho y estos números que yo te contaba de inflación se refieren a precios lista, que son una mejor métrica cuando uno quiere ver cambios en periodos más largos, como son cambios anuales. Y en ese caso, cuando vemos este estudio hacia atrás, ¿no? Esta métrica sigue en ese tono de alzas continuas en el tiempo, de acuerdo a las mediciones que ustedes han logrado hacer, ya en este caso del 10% de la variación del IPC, ¿no? En comparativa a este último dato, pero sigue siendo un problema de arrastre bastante largo. Sí, esta cosa viene ya desde largo. Nosotros podemos medir variaciones anualizadas desde julio del año 22, porque este índice partió en julio del año 21. Y desde agosto que uno observa que los medicamentos que seguimos están subiendo. Al principio subían a tasas más lentas que el IPC del INE,
pero como te dije, desde mayo en adelante, en los últimos 3 meses, el incremento, la inflación de las medicinas está por encima de la del IPC del INE, más del doble. Está en dígitos del orden del 10% desde marzo de este año. Si comparas desde marzo con los meses equivalentes del año anterior, sistemáticamente está por 10%, un poquito más arriba. Las razones son, en el fondo, hay presiones de costo, lo que ha pasado con el dólar está influyendo fuerte. Parte importante de las medicinas que los chilenos consumimos no se producen en Chile. Las pocas que se producen utilizan componentes que son importados y por lo tanto el dólar les pega directo. Y también hay elementos de presiones de demanda. Una cosa interesante que nuestras métricas están mostrando es que el conjunto de productos que tenemos para tratar problemas de trastornos nerviosos, tenemos 23 productos para tratar ansiedad, depresión, cuadros psicóticos. Esos muestran, después de la diabetes mellitus tipo 1, los que tienen la inflación más alta. Y eso probablemente se debe a que ha habido un incremento en el consumo relacionado obviamente con la pandemia. Por supuesto, Julio. Muchas gracias por recibirnos y por acompañarnos ahí con los datos de este estudio elaborado por CLAPES-UC, que habla de la variación de precio, ¿no?, de los medicamentos, en particular con estas enfermedades crónicas, pero son las de mayor uso, demanda en nuestro país. Preocupa, ¿no?, que el costo de bolsillo que invierten los chilenos en medicamentos que sea cada vez más alto, incluso más alto que el IPC de la canasta básica. Ya, costo sobre costo sobre costo. Hoy hemos hablado de todas las cosas que suben o que afectan al bolsillo. Gracias, Dani, que tengas un buen día tú y también al entrevistado. Nos vemos. Internacional. 7 de la mañana, 41 minutos. Sofía Norman, Noticias del Mundo. Sofía, ¿cómo estás? Hola, Sofía. Hola, Gustavo, Carla, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, con los ojos puestos sobre todo en Estados Unidos, porque ya es inminente la llegada del huracán Idalia, un huracán que de hecho hace solamente minutos hablábamos de un huracán de categoría 4, vuelve a bajar a la categoría 3, esto cuando ya es la cuenta regresiva para que toque tierra en el norte de Florida, sobre todo donde hace ya algunos días se había dado esta alerta preventiva, pero ya inminente, claro, a las millones de personas que residen dentro de este estado ubicado en el sur de la costa este de Estados Unidos. Ya solamente hace unos minutos que sale el gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto a las distintas autoridades, también expertos, a actualizar de cómo se está moviendo en estos momentos el huracán Idalia. Les decía, vuelve a bajar a un huracán de categoría 13. Esto significa, por ejemplo, vientos de más de 200 kilómetros por hora, 201 kilómetros por hora más o menos en lo que se proyecta. En estos momentos tiene el huracán, podría llegar con estos vientos incluso a hacerse más fuerte cuando ya oficialmente toque tierra entonces en el estado de Florida. Son muchas las personas que están bajo órdenes de evacuación, 28 de los 67 condados, de hecho, que tiene esta región allá en Estados Unidos. Vemos, por ejemplo, que le ha gustado cómo se han estado preparando los comercios, por ejemplo, tapando las ventanas, también poniendo estos sacos de arena, todo esto para evitar y de alguna forma tener menos consecuencias frente ya a esta, les decía, inminente llegada del huracán Idalia. Entonces, a Florida son marejadas, por ejemplo, que se esperan superen olas de 5 metros de alto. Tenemos la imagen en vivo de Tampa, una de las tantas regiones, de hecho, de las tantas zonas de Florida que en estos momentos se encuentra con esta alerta máxima. Podemos ver también la proyección, cómo se está moviendo el ojo del huracán ya a pocos minutos, incluso algunos expertos decían, de tocar oficialmente tierra en la zona norte del estado, una zona que además hace varias décadas, decían los funcionarios locales, no ven la llegada de un huracán tan importante como Idalia. Esta es la imagen en vivo, les decía, ya una parte de esta carretera ya en Tampa totalmente inundada frente a las marejadas, a cómo se está moviendo también el océano, todo esto ya con la inminente llegada entonces de esta tormenta del huracán en categoría 13 Idalia, una situación preocupante también, decía el gobernador de esta región estadounidense, que ya anunció que son unas 30.000 personas que están listas para ayudar a restablecer, por ejemplo,
el suministro eléctrico después de la tormenta, que ya son decenas de miles los hogares que se encuentran afectados por esta situación, solamente por los vientos y las lluvias que ya se observaron, esto antes de la llegada oficial del huracán al estado de Florida. Tenemos parte, de hecho, de los comentarios que realizó Ron DeSantis, el gobernador del estado, hace solamente algunos minutos, en la última advertencia además que realizó a los residentes. Escuchemos. Solo esperamos que todos se mantengan a salvo. No pongamos su vida en riesgo haciendo algo estúpido a estas alturas. Este huracán es poderoso. Si están adentro, manténganse resguardados hasta que pase. No querrán meterse con estos vientos. Habrá cosas volando por todos lados. Ahí lo escuchábamos entonces a Ron DeSantis llamando a la población a resguardarse si es que no evacuaron las zonas, claro, que estaban bajo esta advertencia, bajo esta orden finalmente, todo para evitar además que esta fuerte y poderosa tormenta cobre la vida de las personas que viven, que residen dentro del estado de Florida, entonces que se encuentra bajo ya esta última alerta, solamente minutos entonces para que Idalia toque tierra. Obviamente vamos a estar ampliando esta situación cuando ya comience a darse este paso por el territorio continental de Estados Unidos. Vamos a cambiar de tema, nos movemos de región del mundo, nos vamos hasta el este de Turquía para revisar estos registros bien impresionantes también que nos llegan de una ciudad que, les decía, está ubicada al este del país y que está enfrentando esta situación que revisamos en los videos que han sido compartidos a través de las redes sociales. Una región que de hecho ha atravesado por una fuerte ola de calor, altas temperaturas por prácticamente las últimas 3 semanas, pero cambió totalmente el panorama y esto es lo que están por lo que están atravesando los residentes de esta ciudad. Inundaciones bien importantes que han traído sobre todo afectaciones a la infraestructura que tiene este pueblo turco, por ejemplo, puentes, las calles, también algunos pasos de agua que obviamente no están acostumbrados al gran flujo de agua que estamos revisando en estos videos. Vecinos de esta ciudad entonces compartieron esta situación a través de las distintas plataformas, una situación que por suerte, decían también los funcionarios locales, no terminó con víctimas fatales, tampoco con personas heridas. La gente estaba preparada ya, incluso algunos decían, para enfrentar esta situación porque habían algunos canales tapados, por ejemplo, algo que ocasionó que se juntara el agua y que finalmente se dieran situaciones tan impresionantes como lo que estamos revisando en las imágenes, una situación que por suerte entonces no deja ni víctimas fatales, tampoco personas heridas. La gente solamente el susto, la impresión, además de lo que pasó entonces en esta zona de Turquía. También tenemos actualizaciones de qué es lo que está pasando en el conflicto de Rusia y Ucrania. Estamos viendo las imágenes de esta madrugada de cómo se despertaron los residentes de Kiev, de la capital ucraniana. Esto después de que Rusia lanzara presuntamente un masivo ataque contra distintos edificios. Son al menos 12 las personas, de hecho, que han fallecido. Esto según la última información que fue entregada por las autoridades de la ciudad de Kiev. Un ataque que no solamente se dio en el territorio ucraniano, también en Rusia se sintieron algunos ataques, algunos bombardeos que las autoridades rusas ya han atribuido al ejército ucraniano. En específico, por ejemplo, un ataque al aeropuerto de Pskov, un aeropuerto que se ubica de hecho a cientos de kilómetros de la zona de guerra en Ucrania. Hemos visto ataques presuntamente ucranianos en ciudades rusas, pero que están en las cercanías de la frontera. Este supuesto ataque en Rusia fue a kilómetros y kilómetros de este frente de batalla, una situación que estamos revisando de hecho en estos registros, parte de lo que se ha dado durante las últimas horas, fuego cruzado presuntamente entre estos dos países, todo también atribuido normalmente al uso de aviones no tripulados. Estamos hablando de los drones que elevan entonces las tensiones una vez más dentro de este conflicto en el este de Europa.
Cambiamos completamente de tema, nos quedamos de hecho dentro del viejo continente, pero para hablar de política, porque está todo pasando para poder formar gobierno dentro de España. Estamos viendo, claro, Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, quien obtiene el mayor número de escaños dentro del Parlamento, pero esto sabemos que a Gustavo no le alcanza para formar gobierno, porque tiene que ser aprobado, tiene que recibir los apoyos suficientes dentro del Parlamento. Se reunió con el líder del Partido Socialista y actual jefe de gobierno español, hablamos de Pedro Sánchez. Durante esta corta reunión, al parecer duró menos de una hora, Feijóo le pidió al presidente del gobierno español facilitarle la investidura para poder formar un gobierno de solamente 2 años, donde él busca aprobar 6 grandes acuerdos nacionales. Todo esto, les decía, conversaciones que se están dando en estos momentos entre estas 2 importantes figuras políticas españolas, porque a finales de septiembre el Parlamento español tiene que votar si acepta o no a Alberto Núñez Feijóo como el nuevo presidente del gobierno español. De no darse esto, tiene que presentarse probablemente una segunda vez. Si es que no, Pedro Sánchez también está buscando formar nuevamente un gobierno liderado por el Partido Socialista. Aquí Feijóo criticó la postura de Sánchez después de esta reunión, como se están dando todas las conversaciones entonces dentro de la política española. Vamos a revisar otro video que se ha hecho viral en las redes sociales, con lo que se encontraron millones de personas que residen en la ciudad de Nueva York y de hecho en la estación de metro más transitada que tiene la Gran Manzana. Hablamos de la estación Times Square, que esta fue la imagen entonces con la que se encontraron las miles de personas, de hecho, por la que atraviesan en estos andenes. Una rotura de una tubería de hace décadas, de hecho, ocasionó la situación que estamos revisando en las imágenes, una inundación bien importante entonces que se dio de esta también importante estación de metro por la que transitan no solamente los neoyorquinos, sino que también los turistas que quieren llegar a ver esta clásica atracción también que tiene la Gran Manzana, una situación que de hecho ocasionó que toda la mañana y gran parte del día finalmente estuviera cerrada esta estación de metro allá en la ciudad de Nueva York, la estación de Times Square, una situación que obviamente trajo hartos retrasos. Esta estación tiene varias combinaciones también, así que fue bien complicado lo que se dio en esta zona de Estados Unidos. Terminamos con otro video que nos llega desde este país norteamericano, protagonizado, Carla Gustavo, por un oso, pero por un osito, de hecho, que se vio en aprietos bastante complicado cuando quedó atrapado dentro de esta especie de botella, este contenedor de plástico. Pero gracias a la acción de esta mujer, una mujer que de hecho trabaja en este parque de vida silvestre, logró tener un final feliz porque logra rescatar, salvar a este osito finalmente que se encontraba atrapado con la cabeza dentro de esta botella. Ella estima, de hecho, que este osito que estamos viendo en la imagen tiene unos 8 a 10 meses, bastante pequeño, pero ella se quedó ahí cerquita para ver también que el oso estuviera bien. Se veía, ella decía, bastante deshidratado, pero después él corre a un árbol para pasar este susto también que tuvo lamentablemente por esta botella de plástico, pero que obviamente termina con un final feliz. Este osito rescatado nuevamente, historias entonces que nos llega de este tipo de animales, también con un llamado por parte de esta mujer a no dejar su basura, obviamente un llamado muy importante para evitar que imágenes como esta, Carla Gustavo, se repitan en otras partes del mundo, pero obviamente un registro que tiene un final feliz para este animalito. Pobre oso, exacto. Qué angustia, que no podía sacarse esa botella. Sí, además, por suerte apareció esta mujer y lo salvó. Qué tremendo como el ser humano, todos, ¿no? Invadimos el hábitat de estos animales además, y los exponemos a riesgos de esta manera. Y siempre además que hablamos del plástico, en este caso una botella ahí tirada en la calle que no tiene por qué estar ahí. Tremendo, qué bueno que, también, como dices tú, qué bueno que terminó bien. Sí, de todas maneras, por eso traemos este tipo de material también, para hacer un llamado y también una historia feliz para este osito. Bien, Sofía Norman, muchas gracias. Gracias, que esté muy bien, igual, que tengan buen día. Muchas gracias.
Ya, volvemos a nuestro país. 4 personas detenidas, dejó un procedimiento policial por un violento asalto a una familia en su casa, todo esto en la comuna de Conchalí. Retomamos el contacto, ya lo vemos en pantalla, Fabián Collado, para que nos entregue antecedentes respecto a estos hechos. Exactamente, muchachos, muy buenos días. Zapadores a la altura de General Gambino antes de llegar a Guanaco. Es este local comercial, este local de comida rápida que también habita una familia que fue víctima de la delincuencia cerca de la 1 de la madrugada. El dueño de casa fue a dejar a algunos de sus trabajadores mientras que estaba su hijo y también su esposa. Cuando él regresa hasta este lugar se percata que su familia estaba siendo víctima de la delincuencia, que un grupo de antisociales estaba intimidando a su núcleo familiar y de hecho que se estaban llevando diversas especies. Él, al acercarse, claro, inmediatamente fue apuntado por estos antisociales. Arrancó en su vehículo hacia la comisaría que está acá en calle Guanaco, en la comuna de Conchalí, y es ahí donde realizó la denuncia. Por lo mismo, Carabineros llegó hasta este lugar y se generó toda una persecución policial en dirección hacia el norte de la región metropolitana, la cual concluyó en Colina, en el sector de Chicureo, la autopista Los Libertadores, con la avenida del Valle, cuando los antisociales terminaron perdiendo el control del vehículo y chocaron en contra de barreras de seguridad ahí en la zona norte de la región metropolitana. Por lo anterior, ahí Carabineros detuvo a estos 4 delincuentes. De hecho, se recuperó parte de lo sustraído, pero pese a aquello, de todas maneras, es un choque evidente lo que ha vivido la familia. De hecho, pudimos conversar con el protagonista de esta historia hace pocos instantes. Estamos hablando del dueño de casa, quien arrancó al ver hacia Carabineros para poder denunciar esta situación y poder defender a su familia, la cual afortunadamente está sin lesiones. Vamos a revisar esos antecedentes. Estaba entrando a mi domicilio y cuando veo 2 personas por este lado, apuntando con pistola y me siguen hasta allá, yo me voy en retroceso y me salgo, rajando a los carabineros. Y ahí nos pudieron ayudar rápido porque de ahí creo que fue una persecución inclusive. Y bueno, llevaron plata, no mucha plata, va encima, poca plata. Plata, el celular del hijo mayor y la gaveta de la caja, digamos, que también había poca plata, que es la caja que hay en el día, digamos, cuando cuadramos. Violentos, están todos con pistola por empezar. Situación muy compleja, de hecho, la víctima, su familia acaba de llegar al local comercial, a su casa, porque estuvieron toda la noche esperando la llegada del fiscal. Esto no ocurrió y por eso que recién van a poder descansar algún instante luego de lo vivido. Vamos a revisar otras informaciones en esta, siempre en la comuna de Conchalí, pero nos trasladamos a otro sector, a la población Juanita Aguirre. Fuegos artificiales y diversos desórdenes se generaron y que fueron denunciados por parte de los vecinos. Un velorio de alto riesgo de un barrista de Colo Colo. Todo esto ocurrió cerca de las 10 de la noche en calle Mercedarios. Es en ese lugar donde los vecinos denunciaron fuertes ruidos, fuertes bombazos. Por lo mismo llamaron a Carabineros, los cuales estaban con un servicio especial en los alrededores producto de la calidad de este velorio, y es ahí cuando por altoparlante le dijeron que depusieran su actuar, que era lanzamiento de fuegos artificiales, y bastante. Por lo mismo es que como no hicieron caso, ahí es cuando los carros disuasivos, carros lanzaguas, también gases lacrimógenos tuvieron que ser aplicados en contra de los más de 100 sujetos que se encontraban al interior de este velorio de alto riesgo. Luego de más de 2 horas de trabajo por parte de los funcionarios policiales se pudo controlar esta situación. No hay heridos, pero de todas maneras con el ojo atento de Carabineros para que no vuelvan a ocurrir estos hechos durante esta jornada. Nos trasladamos a la comuna de Ñuñoa, donde nuevamente fue víctima de la delincuencia la reconocida doctora Carolina Herrera, la cual estaba en su domicilio cerca de las 10 de la noche, cuando llega su marido le dice: oye, pero estaba todo abierto acá y no está el vehículo. Pues bien, por 6ª vez consecutiva habían sido afectados por robos en su hogar. Fíjense que la vez anterior, en junio, le habían robado las llaves de diversos automóviles, uno de sus automóviles joyas, dinero en efectivo, etcétera. Y posiblemente los mismos delincuentes hayan regresado. ¿Por qué? Porque no fracturaron ninguno de los vidrios de este vehículo. Bueno, es una situación que está siendo analizada por parte de Carabineros, en este caso de la 18ª Comisaría de Ñuñoa, con el fin de poder ver si es que se trata de la misma banda o no. Cerramos nuestro despacho, comuna de Conchalí, acá atentos a esta investigación que todavía está en desarrollo. Carabineros todavía se está desplegando para poder encontrar al resto de la banda que afectó a esta familia. Violento asalto entonces, donde delincuentes estaban apuntando
madre, hijo y también al papá, el dueño de casa, cuando llegó hasta este lugar, el cual se fue hasta la comisaría. Detuvieron a 4 delincuentes en medio de una intensa persecución policial en el sector norte de la región metropolitana, y posiblemente puedan haber más capturados durante las próximas horas, donde afortunadamente se encuentran en buenas condiciones de salud los afectados, los protagonistas de esta historia, pese a este violento asalto que sufrieron en su local de comida rápida acá en la comuna de Conchalí, muchachos. Bien, muchas gracias, Fabián, por toda esta información policial. Que tengas un buen día. Nos vemos. Gracias, Fabián. De esta manera terminamos la edición de día miércoles, mitad de semana acá en 24 AM, para que sigan en sintonía. Nuestra señal abierta con el buenos días a todos y más información en Canal 24 Horas. Oye, nos vamos con estas imágenes de la Plaza Ido Osorno, que tiene lluvia a esta hora de la mañana. Ok. Saludos para la gente de Osorno. Un abrazo bien grande, con calorcito desde Santiago. Nos vemos.